a todos, soy Abigail Pinedo. Y yo, Franklin Arias. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental. Y nuestro objetivo es ampliar tu conocimiento. Están a punto de escuchar el podcast Conciencia Ambiental. Un espacio para conocer, indagar y aprender sobre temas de interés global que involucran el ambiente. La ciencia al servicio del ambiente. Bueno, un gustoso saludo y bienvenida al cuarto episodio de su podcast Conciencia Ambiental. Nuevamente nos encontramos junto con Abigail y a quien extendemos un caluroso saludo. Hola Abigail, ¿cómo estás? Hola Frank, ¿cómo estás? Muchas gracias y un gusto saludarte de nuevo. En este podcast tengo el honor de dar la bienvenida a grandes invitados de la carrera de Ingeniería en Petróleos, la estudiante Justine Suárez y el ingeniero Paul Bedón, coordinadores de la Cumbre Enlaces, una cumbre enfocada para los jóvenes en Ecuador, enfocada en el tema de energías alternativas y transición energética. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Va a ser un privilegio poder compartir de este tema importante de la transición energética y del evento de enlaces con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De igual manera, muy amable por el espacio que nos brindan para poder hablar sobre el tema. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por contactarnos y precisamente tener este tan esperado o anhelado relación entre las carreras. Pues es importante actuar entre todos para lograr un mejor futuro y en temas tan interesantes como el día de hoy. Nuevamente sean bienvenidos y bueno, vamos a ir de lleno con las preguntas. El tema del día de hoy, las energías alternativas y la transición energética. Vemos que parten de dos conceptos que a la vez pueden resultar tanto diferentes, pero de igual forma guardan una gran relación entre sí. Entonces, no sé, ¿alguno de ustedes nos puede explicar más o menos cómo contamos con estas bases o cuáles son los conceptos principales a la hora de entender lo que implica tanto la transición energética como las energías alternativas? Claro, por supuesto. Yo creo que el tema de la transición energética es sumamente importante, pero al mismo tiempo es sumamente amplio. Es un campo multidisciplinario donde varios campos de estudios entran, desde ingenierías hasta estudios estudios y áreas del campo social. Por ejemplo, entra la ingeniería ambiental, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería en petróleos, también las ciencias fuertes como física, matemática, que nos ayudan a hacer modelos predictivos, pero al mismo tiempo también están interesados algunas carreras como sociología, antropología, que nos ayudan a estudiar el comportamiento y el cambio de consumo de energía de las sociedades. Entonces, hablar de transición energética y hablar de energías renovables es hablar de un tema multidisciplinario y sumamente amplio. Pero yo creo que hay tres conceptos fundamentales que tenemos que tener claro para poder entender de forma amplia la transición energética. El primero es qué es la energía y lo importante de la energía para la sociedad, para nuestra sociedad. La segunda es qué es la transición energética en sí. La tercera, que también es importante, es cuánto tiempo nos lleva una transición energética. Así que esos son tres conceptos fundamentales que tenemos que entender. Y para abordar un poco el tema, bueno, la energía es importante para poder eh, continuar con el desarrollo dentro de una sociedad. Desde que empezamos como civilización, hace muchos años, hemos utilizado algún tipo de energía. Por ejemplo, una de las primeras fuentes de energía es la madera. La madera hemos quemado y a través de eso las sociedades han empezado con el fuego, pero con el tiempo ha ido evolucionando. Hemos encontrado también el carbón, después petróleo, también gas, y actualmente podemos utilizar otro tipo de energías como alternativas, como la hidro o la solar. Entonces ha habido un proceso donde la humanidad ha ido encontrando nuevas alternativas. Y eso va conectado con la transición energética. Eso es la transición energética, buscar diferentes, es encontrar cuáles son los recursos primarios, cuáles son los recursos energéticos que cuenta un territorio o con los que cuenta una sociedad para poder aprovecharlos y transformarlos en otros tipos de energía que puedan ser aprovechados. En el tiempo, durante el tiempo, se han dado esos cambios. Y en nuestro país podemos ver a inicios de 1900, nosotros no teníamos grandes volúmenes de petróleo y sin duda alguna
a inicios de 1900 aquí en el Ecuador utilizábamos, la mayor cantidad de familias utilizaba leña para cocinar, pero con el tiempo esas familias lograron acceder al gas y al petróleo y cambió el porcentaje de uso de energía. Entonces, es un proceso largo que implica muchos cambios, incluso cambios de comportamiento, de consumo de las familias, pero al mismo tiempo se necesita tecnología y también recursos dentro del territorio. Para poner en contexto, actualmente a nivel mundial, vamos a tomar los datos del último balance energético que se publicó a nivel mundial y de toda la energía primaria que se produjo en el 2017, cerca del 81% viene de combustibles fósiles. Son datos del 2017. Entonces, y para contrastar, no ha habido una gran variación. En 1971 también un porcentaje alto de toda la energía primaria que se produjo viene de los combustibles fósiles. No ha habido cambios significativos, no hemos avanzado de forma tan rápida, pero sin duda alguna en los últimos años se ha ido incrementando el porcentaje de otros tipos de energías y disminuyendo, por ejemplo, el consumo de carbón. Ha ido disminuyendo de forma progresiva en algunos países, pero el dato que creo que es importante tener en mente es en el 2017, de toda la energía primaria que se produjo, en ese año a nivel mundial, el 81% vino de combustibles fósiles. Y para ser más preciso, del gas se utilizó el gas natural un 22%, el petróleo representó el 32% y el carbón representó el 27%. Eso en el 2017. Y es, lo que nos quiere decir es que actualmente nuestra sociedad, en nuestro planeta como tal, los sistemas energéticos de nuestras sociedades dependen todavía en un porcentaje muy alto de los combustibles fósiles. Entonces, al mismo tiempo, estamos enfrentando problemas como el cambio climático y los efectos que implica todo eso. Entonces, sabemos que va de la mano también hablar de transición energética, va de la mano de hablar de cambio climático y una posible solución a futuro. Creo que esos temas son sumamente importantes tener en mente. ¿Por qué es importante la energía? Uno. El segundo punto, ¿qué es una transición energética y qué implica? Y la tercera, el tiempo de una transición energética. No es un proceso que se da de la noche a la mañana, sino es un proceso de años y un proceso que implica desarrollo tecnológico y también un compromiso de la sociedad como tal. Totalmente de acuerdo contigo, Paul. Y bueno, yo creo que es importante destacar varios puntos que tú nos mencionaste que son súper importantes. Por ejemplo, que este tema de transición energética y energías alternativas es netamente un tema multidisciplinario, porque muchos pensarían de que, por ejemplo, solo ingeniería ambiental o tal ingeniería es especializada o más, va más de lleno a estos temas. Pero bueno, como tú lo has puntualizado, es un tema que tanto pueden incluir ingenierías como temas sociales, ¿no? Y bueno, sí, como hemos observado a lo largo de toda la humanidad, las sociedades se han abastecido de estas fuentes provenientes, como tú ya mencionaste, el petróleo, gas natural, carbón, que si bien han servido para esos momentos y para esas necesidades de las épocas, siempre se han relacionado con contaminación, que también cabe destacar y cabe recalcar eso. Y bueno, esto para direccionar lo que se direcciona en el contenido de azufre de cada una de estas gasolinas y cómo los empleaban las sociedades de esas épocas, ¿no? Entonces, creo que sí, como tú mencionas, es un proceso lento y bueno, ahora que estamos utilizando el petróleo y el gas, es menester decir que al fin y al cabo, como no son fuentes renovables, en un punto van a acabar. ¿Y qué vamos a hacer como sociedad para tratar de avanzar o prosperar si ya no vamos a tener estas fuentes? Es por eso que el tema de hoy sería cómo emplear estas fuentes renovables en nuestra vida cotidiana. Ahora, pasando a la siguiente pregunta. De acuerdo a su opinión, tanto personal como profesional, ¿ustedes cómo consideran que el Ecuador pueda lograr o alcanzar esta transición energética, considerando que tú ya mencionaste que es una acción que sí tarda bastante tiempo, ¿no? Y más que todo necesitamos de estrategias y planes tanto por parte del gobierno y tanto el compromiso de las personas para lograr esto?
Es una pregunta, creo que para tesis, y no solo para tesis de grado, sino para tesis doctoral. Pero sin duda es importante poder ir viendo qué alternativas se tienen en el país. Como dato general y dato importante que tenemos que tener en cuenta también, analizando qué pasa con la matriz energética de Ecuador, el Instituto de Investigación Geológica y Energética se encarga de publicar anualmente el Balance Energético Nacional, donde resume de forma general y también de forma particular cuál es el estado de la matriz energética del país. Una de las últimas publicaciones que se realizó en el 2019 nos dice que en el 2019 Ecuador, de toda la energía primaria que el Ecuador produjo en el 2019, el 86% vino solo de petróleo. Solo de petróleo, el 86%, si no me equivoco. Y podemos ver también ahí en ese dato que la dependencia de la matriz energética del Ecuador. Entonces, hablo de toda la energía primaria. Al mismo tiempo, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que preguntarnos cómo está la producción de petróleo en el país, considerando que el 86% de la energía primaria de la producción primaria de energía vino del petróleo. ¿Qué pasa con las reservas del país? También es interesante preguntarse. Y tu pregunta también puntual, ¿qué es lo que podemos hacer a futuro y qué alternativas tenemos a futuro? Realmente podemos encontrar algunas alternativas. Cuando hablamos de transición energética, no solo hablamos de una transición energética, sino podemos hablar de transiciones energéticas. Depende del país y también se puede plantear diferentes soluciones y van a depender de diferentes factores también. Pero más allá del factor técnico o de los recursos que podemos tener en Ecuador, yo pensaría que uno de los problemas para el país y quizás de los países del sur global es el financiamiento. Yo creo que actualmente hay propuestas, hay una publicación que se realizó hace el 2019, el doctor Rafael Soria es un especialista del Ecuador que se encarga, que bueno, ha ido publicando información importante sobre energía en el país e incluso publicó una propuesta con el apoyo del Banco Mundial, realizó una publicación acerca de cuál es el escenario y cuáles son las propuestas y las posibles soluciones del país. Otros académicos también están trabajando en el campo, pero creería que cuál es la traba para el país creo que dos. La uno es el tema financiero, porque se necesita gran cantidad de dinero para poder impulsar de forma eficiente y con una velocidad que sea adecuada. Y la segunda es la tecnología. Obviamente son los países del norte global los que tienen más patentes y es un poco complicada la relación cuando se quiere obtener tecnología. Así que Ecuador, si quiere encontrar una forma más rápida para poder acelerar el tema de la transición energética, debería buscar financiamiento y la otra, buscar la forma de transferir la tecnología de las energías renovables. Porque te menciono, hay algunas soluciones y algunas propuestas interesantes de académicos. Algunos hablan por ejemplo, potenciar para la energía eléctrica, seguir potenciando el tema de, de las hidroeléctricas. También nos hablan de crear parques de energías renovables, como tener también energía solar, energía eólica, pero una de las preocupaciones también es el tema de los combustibles para el sector de transporte, considerando que el sector de transporte es uno de los que más consume energía. Entonces, otros académicos plantean el tema del hidrógeno, de que se podría buscar la forma de generar hidrógeno a través del gas natural o solo hidrógeno azul o hidrógeno verde. Entonces, como mencioné, hay algunas alternativas que realmente pueden ser interesantes, pero al final creo que lo más importante recae en el tema financiero, en el tema tecnológico y obviamente también la voluntad política que debe haber.
Bueno, acotando un poco a la respuesta que dio Paul, yo también considero que la sociedad es un punto muy importante aquí en nuestro país, debido a que no podemos compararnos a grandes potencias, ya que somos un país subdesarrollado. Para la sociedad también sería un poco complicado, digamos, adaptarse a un nuevo cambio en la energía. Como ya mencionó anteriormente Paul, las energías sí se han ido desarrollando aquí en el país, pero debemos tomar en cuenta que la pobreza en nuestro país es muy elevada, la verdad, y hacer un cambio de energías es complicado, ¿no? Porque hacer el cambio de energía implica dinero y la sociedad pues también tendría que estar acorde a la adaptación de las nuevas energías, adaptarse a las energías en base a combustibles fósiles ha sido algo complicado, ya que todo esto implica dinero. Y si nos ponemos a pensar, la transición energética a energías renovables es un poco más caro, ¿no? Porque se implican otro tipo de tecnologías, otro tipo de ingenierías para estas cosas. Entonces, yo creo que la sociedad también sería un punto base para esta transición. Sí, definitivamente existe primero un tabú respecto a las nuevas energías, a las energías alternativas, y de igual forma existe ¿cómo decirlo? Tal vez el Ecuador no se quiera desprender de eh, por así decirlo, sector que asegura que vamos a tener tanto la validez económica, vamos a tener la sustentabilidad económica. Entonces es mucha esta parte de la cultura, parte de, como tú mencionabas, Paulo, de la política, en donde se está asegurando el beneficio económico, donde muchas veces épocas de ascuas o épocas donde se va a tener, por ejemplo, más pobreza en cuanto a esto de la transición, no resulta tan atractivo a la hora de plantearlo. Entonces, si bien a día de hoy existen varias alternativas, como tú mencionas, las alternativas hidroeléctricas, las alternativas del hidrógeno, incluso existen baterías de sodio, si no me equivoco, donde tienen un mayor almacenamiento y una mayor duración, llegan a ser un poco de énfasis en que esto puede generar un desequilibrio político, por lo cual muchas veces no se financian estos nuevos proyectos o muchas veces no se apoya a estas nuevas energías por esta seguridad económica que representa o que nos da la ilusión el petróleo. Entonces es muy importante tener en cuenta que el primer paso es precisamente hablar o dialogar o demostrar que existe la posibilidad de haber una transición energética. Como tú mencionas, si nos enfocamos en el tema monetario, en el tema económico, resulta de una gran inversión. Además de una gran inversión, resulta de un gran tiempo. Entonces, la pregunta podría ser, bajo su opinión, ¿ustedes creen que se pueda llegar a sustituir o sea, básicamente el 90% de la energía primaria por energías alternativas? O sea, el 90% que se utiliza en el Ecuador de petróleo, de combustibles fósiles por energías alternativas, ¿se puede llegar a ese punto? Como tú mencionas, tal vez es una pregunta también bastante complicada, que es necesario hacérselas a la hora de buscar nuevos escenarios donde el Ecuador pueda subsistir bajo el avance tanto mundial. Como vemos ahora, el tema de la energía eléctrica es algo que está ahondando bastante, pero puede resultar en un lujo a día de hoy. Entonces, ¿esto puede volverse sustentable a futuro o cuál es su opinión? Bueno, algo que sí quisiera puntualizar y creo que es importante entender del dato que di, que mencioné, es de toda la energía primaria que Ecuador produjo en el 2018, el 86.4% vino del petróleo. Es decir, se produjo ese año, en el año 2018, de toda la energía primaria, el 86% viene del petróleo, pero eso no significa que Ecuador consumió todo eso, sino un porcentaje de esa energía lo consumió y otro porcentaje lo utilizó para exportar. Es importante tener en cuenta eso. Y adicionalmente, creo que lo que mencionas es importante, y hablar de transición energética en el país es sumamente urgente, considerando que es un proceso a largo plazo, y mientras más temprano se empieza a discutir y mientras más temprano se comienza a encontrar soluciones, es mejor.
para poder tener en cuenta cuál es la realidad del país. Creo que podemos tomar referencia a los resultados o las conclusiones de un paper que se publicó en el 2019, que me parece que es uno de los más importantes y que no no se ha hablado mucho del tema. Hay un artículo académico que se publicó en el 2019 y que nos habla del petróleo en el Ecuador. Se analiza, se hace diferentes escenarios y diferentes forecasts a futuro de la producción del país, y las conclusiones nos dicen que el país ha alcanzado su pico de producción, es decir, su producción máxima puede alcanzar entre el 2014 hasta entre el 2014 y el 2024. Ecuador puede alcanzar su producción máxima de petróleo. Puedo decirte que en el 2014, en realidad, se alcanzó la producción máxima en el país de petróleo. Actualmente estamos en una etapa de declinación y no se ha podido superar a la producción máxima que se alcanzó en el 2014. Además, la conclusión de ese artículo académico nos menciona que si la tendencia sigue de esa forma y si el país no encuentra nuevas reservas de petróleo, Ecuador podría convertirse en un importador neto entre el 2024 y el 2035. Depende de algunas condiciones, porque son escenarios, pero es una realidad que está planteada. Entonces, decir que si Ecuador no encuentra nuevas reservas de petróleo, Ecuador podría convertirse en un importador en los siguientes años, es decir, que todo el petróleo que Ecuador va a producir solo va a servir para el consumo interno y va a dejar de exportar. Eso sin duda va a afectar los ingresos del país de alguna forma, y se tiene que analizar y encontrar nuevas soluciones. Ahora, con lo que hay que mencionar también que las energías renovables parecieran que pueden ser una buena alternativa, pero no pueden avanzar solas sin el apoyo de las energías no renovables. Pero también se pueden encontrar algunas contradicciones dentro de las energías no renovables. Por ejemplo, pongo el caso de que está sucediendo recientemente. Para la energía eólica se necesitan ciertos materiales, sobre todo materiales que tengan ciertas características, y uno de los materiales que se está utilizando para ese tipo de energía es la balsa. Y la balsa actualmente se puede encontrar en algunas regiones como la Amazonía, y en los últimos años se ha reportado que hay ha incrementado la tala de ese tipo de material en la Amazonía. Es decir, que están comenzando a haber un problema de deforestación en la Amazonía para poder exportar ese tipo de material que se necesita para los combustibles, para las energías renovables. Así que también tenemos que analizar qué es lo que está pasando y ir viendo cuáles son los posibles problemas que se pueden enfrentar, pero al mismo tiempo buscar soluciones. Sin duda alguna, las energías renovables van a tener que ser apoyadas por las energías no renovables, y hablar de transición energética no significa que el petróleo va a desaparecer, que no se va a utilizar. Lo que significa es que con el tiempo va a ir quizás disminuyendo el consumo de petróleo y aumentando quizás otro energético, pero a mediano plazo no se va a dejar no vamos a dejar de lado el petróleo ni el gas. En efecto, el gas podría ser uno de los que va a incrementar uno de los energéticos que más se va a consumir en los años que vienen. Quizás baje un poco hay algunos escenarios, pero varios escenarios proyectan que el gas es uno de los energéticos que puede incrementar, y posiblemente el petróleo vaya disminuyendo. Entonces esa es la dinámica de la transición energética, y depende de algunos factores. Como mencionamos, es un proceso complejo que depende de factores externos, no solo de factores físicos, sino factores sociales y políticos y económicos. Sí, la verdad concuerdo contigo, la verdad es un tema amplio, muy, muy bien amplio, que no podemos cubrir todo, pero creo que hemos tratado de hacerlo en su gran mayoría en esta conversación, porque como tú dices, influye tanto temas políticos, económicos, sociales, y bueno, pero al fin y al cabo es necesaria una transición ecológica con el fin de optimizar todos los recursos y encontrar la mejor energía que sea adaptable para cada país, ¿no? Pero bueno. Eh, yo tengo una pregunta muy específica para ustedes, porque
Sí, se me hace interesante saber, o sea, desde dónde surge su interés como ingenieros en petróleos en este tema de energías alternativas y la transición energética, porque prácticamente toda su carrera se basa en esto del petróleo, ¿no? Para comentarte, sí, la verdad es muchos preguntan eso, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué si tú eres de petróleos hablas de transición energética? Y la verdad, o sea, ha sido un tabú y es algo que a veces no se quiere hablar, pero se tiene que hablar, se tiene que enfrentar. Y para nosotros es importante hablar del tema porque cuando hablamos de transición energética surge ese miedo, surge miedos, por ejemplo, el miedo de, bueno, quizás qué pasa con el empleo, quizás vamos a perder el empleo y no hay un futuro dentro de la industria, pero tenemos que tener claros que es un proceso largo y complejo, pero al mismo tiempo tenemos que tener sumamente claro que en ese proceso se necesita talento humano. Y el talento humano, en este caso la industria del sector hidrocarburífero, necesita nuevas capacidades, necesita nuevas herramientas, necesita nuevo conocimiento. Y ese es el punto, poder impulsar no solo la participación de la sociedad, sino la participación también de los jóvenes en ese proceso, pero al mismo tiempo la participación de los que están dentro del sector de la industria. En este caso, nos queremos enfocar en los jóvenes y que realmente nosotros podamos debatir de ese tema y que veamos cuáles son las necesidades que tenemos como estudiantes, como profesionales y buscar a las oportunidades para poder capacitarnos también y poder ir a la par con el tema de la transición energética. Es algo que no tenemos que tener miedo, es algo que se tiene que discutir, se tiene que saber, es algo que hay que entender muy bien y que no tenemos que tener miedo. Así que queremos también desmitificar algunos miedos porque muchos dicen transición energética, se acaba el petróleo. No, entonces no es tanto así, sino es un poco más compleja la respuesta y es importante abrir los espacios de debate y buscar soluciones. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los problemas? Obviamente puede haber algunos problemas, pero también obviamente puede haber ventajas. Entonces, en esa discusión, impulsar las ventajas. Y como mencionaba, creo que una de las ventajas es encontrar qué oportunidades o qué nuevas habilidades se pueden darle a los que están dentro de la industria para que en un futuro puedan estar, sean parte de la transición energética y no queden desplazados, sino se tiene que planificar desde ahora y se tiene que hacer un trabajo serio desde nosotros, los que estudiamos y somos parte también de la industria. Además, podemos también tener una perspectiva crítica del tema de la transición energética, tanto a nivel nacional como a nivel regional y también a nivel global. Claro, y resulta un tema bastante interesante porque como tú mencionas, el primer miedo es el campo laboral, dónde vamos a trabajar, pero en base a lo que ya hemos visto hoy, en lo que hemos conversado, es evidente que no es que se inhabilita un campo laboral o no es que se acabe el recurso, sino que existe una nueva implementación del recurso, un equilibrio tal vez entre el uso de energías no renovables y renovables, y todo esto para un beneficio común, que como dices, el tener un aspecto crítico nos ayuda a dialogar de estos temas, nos ayuda a opinar diferente, nos ayuda a detenernos y decir, bueno, tal vez esto no es correcto. Desde el tema de ingeniería ambiental, podemos deducir que la transición energética es uno de los factores más importantes o tal vez es el objetivo principal de la carrera a la hora de satisfacer las necesidades a medida que los recursos se utilizan adecuadamente. De igual manera, supongo que existe una similitud entre las carreras en este objetivo de utilizar adecuadamente los recursos, así sean más o menos contaminantes. Eso ya entra en un aspecto bastante amplio al cual sí tenemos que dedicarle un poco más de tiempo para el diálogo. Sí, incluso como te decía, es importante abrir estos espacios para cuestionarnos dentro de las universidades y dentro de nuestra carrera, si realmente nos están dando herramientas que nos permitan enfrentar el futuro, por ejemplo, dentro de la transición energética. Y también hablaban de transición ecológica que va de la mano. O sea, si es que hay una transición energética, obviamente va a haber una transición ecológica y no solo una transición ecológica y energética, también va a haber una transición económica y van de la mano. Entonces, es una buena oportunidad para cuestionar qué es lo que nos están enseñando. Realmente, obviamente, estamos dentro del área técnica, entonces realmente las habilidades y el conocimiento que nos están enseñando van conectadas con la realidad. ¿Qué está pasando en el mundo
con el tema de la transición energética y para comentarles por qué también es importante el tema y por qué se va a acelerar, por lo menos desde el ámbito político se está impulsando mucho a nivel internacional. Este año hubieron 2 eventos sumamente importantes que van a impulsar el tema de la transición energética. El primer evento se desarrolló recién la semana pasada en Estados Unidos, fue la reunión de la ONU. Dentro de la reunión de la ONU que se hace cada año de las Naciones Unidas, uno de los temas principales que se trató es el tema de la energía sustentable. Entonces se llevó al debate, a una reunión de alto nivel, el tema de la energía sustentable, donde debatieron con todos los países, no solo países, sino también está el sector público, el sector privado, organizaciones sociales, ONGs que están hablando de cómo impulsar eso en los diferentes países, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, hablan del financiamiento, cómo se va a financiar, quién va a financiar. Hay bancos internacionales de cooperación internacional, entonces también están tratando de direccionar las inversiones, qué tipo de inversiones se va a llevar al país, pero qué características debe tener ese país, qué proyectos puede presentar un país. Entonces eso se debatió ya y se hicieron mesas técnicas durante todo este año, se trabajaron en mesas técnicas para llegar a ese debate en la ONU. Así que es algo que está tomando fuerza y para complementar, como varios saben, en noviembre, sí me parece, no estoy seguro de la fecha, pero se va a llevar la cumbre del medio ambiente, la COP26 me parece que va a ser en Reino Unido, donde se va a hablar del cambio climático y obviamente el cambio climático y transición energética van de la mano. Esos dos eventos se van al final del año, van a impulsar la transición energética y sin duda alguna muchos países están involucrados en el tema. Entonces es importante también que como jóvenes estemos pendientes de lo que está pasando, pero al mismo tiempo podamos presionar dentro de los espacios académicos, dentro de nuestras organizaciones para poder impulsar y buscar soluciones. Entonces también tenemos que entender que ese es un tema global, que Ecuador por sí solo, siendo un país pequeño, no va a poder avanzar sin cooperación internacional. Es importante tratar de que se actúe de forma regional. Podemos ver, por ejemplo, Europa con la Unión Europea, tienen sus propios planes, tienen planes para la Unión Europea, para el tema de la transición energética, hablan del Green New Deal, que es un plan para Europa. Asimismo, Estados Unidos tiene su plan para enfrentar el tema de la transición energética y el cambio climático. Países como China y Asia tienen sus planes, pero lamentablemente en América Latina cada país trabaja separado y no tenemos una organización institucional regional que permita como bloque impulsar y captar inversiones y trabajar de forma conjunta, con planes conjuntos, porque siempre cuando se trabaja y se coopera, podemos trabajar de forma eficiente y ahorrar muchos recursos que son los que necesitamos ahora. Entonces es algo que también que tenemos que impulsar en la región y eso implica abrir esos espacios, cuestionarnos desde las carreras que estemos. Como mencionamos al inicio, es un campo multidisciplinario y desde el campo que nos encontremos siempre es bueno abrir el debate. En nuestro caso es necesario abrir el debate también porque hay algunos miedos y algunas cosas y algunos mitos que se tienen que derrumbar y se tienen que enfrentar con la mejor seriedad que se pueda ahora. Mientras más pronto, mejor. Sí, exactamente, es necesario, como tú dices, un compromiso de todas las sociedades, tanto nosotros como estudiantes, tanto como las organizaciones gubernamentales, en cumbres o desarrollar planes estratégicos a nivel regional. Pero bueno, finalmente vamos a dar paso a Justin, quien nos va a ofrecer una cordial invitación al proyecto Enlaces, que es una cumbre enfocada al tema que hemos conversado el día de hoy. Te escuchamos. Bueno, chicos, finalmente yo quiero hacerles extensivo una invitación al evento que está organizando LACES. Va a ser un evento a nivel latinoamericano. Esperamos que nos puedan ayudar si es que les apasiona la transición energética, si es que están interesados en aprender nuevas habilidades y en saber cómo contribuir al desarrollo sostenible del país. Creemos que esta es la oportunidad correcta para que los jóvenes se puedan incluir en esto.
Les invitamos a participar de forma gratuita y ser parte de la Cumbre de Energía Sostenible Latinoamericana, la cual tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de octubre del 2021. El horario se los estaremos todavía publicando en las redes oficiales del ACES, y para la inscripción pues únicamente tienen que ingresar a www.climaedu.org, donde se podrán registrar de manera gratuita. También queremos hacerles una invitación a un evento previo al gran evento, el cual se va a organizar el día jueves 14 de octubre a las 5 de la tarde. Este se transmitirá por la plataforma Microsoft Teams, y de igual manera ya estaremos publicando el link para que nos acompañen y sean parte del gran cambio de la transición energética. Muchas gracias por esa invitación y bueno, el día de hoy hemos aprendido bastante. Muchas gracias a Paul, muchas gracias Justin, Abigail, nuevamente gracias por acompañarnos una vez más. Y por el día de hoy creo que es uno de los pilares para conversar o para dialogar sobre el tema de transición. Entonces nuevamente les extiendo un gran agradecimiento de parte de quienes conformamos la asociación y de parte de todos quienes tenemos ese afán de aprender. Nuevamente la invitación está dada, entonces sin más que decir, creo que es necesario despedirnos del día de hoy. Muchas gracias por el espacio. Gracias y participen en el evento, sin duda alguna va a ser una oportunidad para conocer gente, jóvenes también en América Latina y conocer de la realidad de otros países, así que va a ser buenísimo. Nos vemos en la cumbre. Muchas gracias, chicos. Igual nos vemos en la cumbre, a todos los que nos están escuchando. Los esperamos. Gracias. Les esperamos. De esta manera concluimos con el tema de hoy. Agradecemos tu presencia. Para más información, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube como Ingeniería Ambiental EPN. La ciencia al servicio del ambiente.